Voy a leer un pasaje de la Biblia, obvio, que se encuentra en el primer libro poético libro de Job, ya en su último capítulo 42, después de todo su proceso. Él menciona algo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré y te preguntaré y tú me enseñarás. Amén. Dios les bendiga. Amén, gracias. No. Yo cuando Diego me pidió que dijera un testimonio, uno empieza a pensar qué voy a decir. Toda la vida he estado dentro de la iglesia, pero siempre hay un momento en que uno determina cuándo va a seguir a Cristo, independiente que uno haya nacido, por así decirlo, como en una cuna cristiana, como el concepto que se le da a los niños que nacen dentro de una congregación. Pero más allá de hablar de una conversión cristiana o de algo específico, Dios me hacía sentir que tenía que hablar sobre mi proceso de liderazgo y recordando todos esos tiempos que he vivido y que estoy viviendo. Recordaba mi inicio. Bueno, yo estoy en esta unión de jóvenes desde los 8 años. He estado casi desde el inicio en que se formó ya como el segundo periodo, porque antes Ujisa Frutillar tuvo un primer periodo antes de 1998. Y yo estoy ya desde el segundo periodo, creo que soy la única que queda ya. Y ya me queda poco por retirarme. Y en este tiempo recordé que siendo muy adolescente, teniendo 13 años, yo asumí un primer rol en una directiva. Y cuando me nombraron, yo me enojé. Me enojé porque uno no quería, porque a esa edad como que, no sé, como que es típico que venía aquí como a jugar, a tirar talla y no sé, a esa edad uno venía a otras cosas, yo no venía a tomar una responsabilidad. Recuerdo que Lorena me reprendió ahí y me dijo, no, tú tienes que cumplir. Yo recuerdo muy bien esa reprensión. Pero yo le agradezco. Marcó mi vida ya. Y empecé a tomar más encima es como a veces como que menosprecian ese cargo, pero asumí la protesorería local. A veces en ese tiempo yo, ¿qué hacía el protesorero? No, como que no le daba ni siquiera una responsabilidad. Y yo no hacía nada mucho, pues yo ni guardaba las ofrendas porque había un tesorero. Y yo por mucho tiempo estuve como casi 5 años cumpliendo el rol de los dineros, pero siempre era la pro. Y cuando asumía la tesorería era porque alguien quedaba en disciplina. Y yo tenía que asumir la tesorería, pero no porque me eligieron, sino porque fallaba alguien y tenía que dejar su cargo y yo lo asumía. Pero volví a una elección y volví a salir promo. Y ahí me tenían. Cuando ya tuve 15 años, yo recuerdo que a mí me nombraron para ser presidenta y yo dije no. Y fue muy marcado mi no. Y no quise. Y por más que me pusieron, no, es que el señor, no. Y dije que no. Pero seguía de pro. Tesorera. Y después al año yo dije, ya, este es mi año. Ahora sí que sí. Y nadie me nombró. Nadie. Yo tengo mis experiencias marcadas con el Señor. Y eso fue como uno de los primeros procesos en que Él me dijo, porque no es cuando tú quieres. No es cuando a ti se te da la gana. Y no es cuando tienes
según tú la disposición o la capacidad. No es cuando tú tienes fuerzas, no es cuando tú quieres. Y ya, me lo mordí y lo acepté y lo reconocí, Señor, tienes razón. Y seguí mi tiempo y seguía la tesorería en pros que salían y seguía y cumplía el rol de los tesoreros hasta que en el año 2007, ¿7? Sí. Yo asumo como presidenta local y yo iba con todas las ganas. Era la primera vez que yo salía de presidenta local y recuerdo muy bien ese año porque fuimos a la Unión, cómo olvidarlo, fuimos a la Unión y en la Unión estaba dejando en ese tiempo de la presidencia nacional la hermana Marta Ojeda, que actualmente es pastora en otra denominación. Y en ese tiempo era como toda una generación que se estaba despidiendo de los cargos nacionales. Y había como una incertidumbre, porque a veces se piensa de que ellos nomás pueden asumir roles y no hay otros. Y es como aquí también, porque a veces pensamos de que algunos solamente pueden cumplir roles y no otros. Y Dios es el que escoge. Dios es el que escoge al que menos uno cree. Y en ese tiempo pasó el pastor Rubén, era presidente de la denominación, y él dijo, ustedes, toda la asamblea, va a tomar un papelito y va a poner la opción. En la presidencia va a poner un secretario o secretaría y en la tesorería un nombre. La asamblea votó y entre esos salimos 3 de aquí de Frutillar que sacamos mayoría dentro de este grupo y entre eso estaba yo. Y dije, ¿a mí qué? Yo recién me hago asumir una presidencia local y me están poniendo ahí. Y uno muy inexperto porque aquí éramos chiquitos y en la iglesia no era esto, era mucho más pequeña, las experiencias eran otras y eran otros tiempos ya también. Y nos nombraron, y entre muchos de los que nos nombraron a hermana Lorena, hermano Samuel Hot y a mí. Nos nombraron a los 3 y bajamos como al consejo pastoral porque se juntaban todos. Eso, para los que lo han vivido, es como muy tétrico. Porque todos los pastores se ponen alrededor y a ti te ponen como al medio y como que te miran con la mirada así como, ¿dices sí o dices sí? Con que uno se sienta así. Y pasamos los que estábamos como, me acuerdo que a la terna estaba el hermano Gerardo, el hermano Samuel Hot y yo. Con mi hermano estábamos ahí, nos nombraron para la eterna de tesorería y nos dijeron, bueno, uno no va a quedar. Y todos dijimos sí, los que entramos en esa terna. Ese año quedó mi hermana Lorena de presidenta nacional y yo no quedé. Y yo dije, gracias, Señor. Gracias, Señor. Sí, porque también pasé en los cargos nacionales de los jóvenes y tenía mucho nervio. Era la primera vez que yo asumía un rol de presidenta local. Y era fuerte la sensación, era fuerte el momento, la tensión. En fin. Y ese tiempo Dios, como primera vez de presidenta, pasaron muchas cosas, muchos yo vi que se fueron, muchos yo vi que se alejaron, que quedó un grupo reducido, que algunos venían, que otros seguían, y eso a veces te frustra a ti como líder porque empiezas a psicopatearte, por así decirlo. ¿Seré yo? ¿Será mi culpa? Y Dios ahí te empieza a ministrar también, porque tú eres un instrumento usado por Dios. Cada uno decide decirle sí o no a Dios, no es tu responsabilidad si tú cumples o no cumples. Después de ese año yo... no me sacaron otra vez y cumplí el rol por 2 periodos de vice. Estuvo el hermano Samuel Jaramillo de presidente y ahí yo me fui en ese tiempo al bloque.
al bloque en ese tiempo, el bloque Reloncaví, porque ni siquiera era Reloncaví Norte y Reloncaví Sur, era el Reloncaví. Y asumí la vicepresidencia junto al hermano Mario Almonacid. Era un grupo bastante grande, porque piensen que era de Corte Alto a Quillón. Era amplio el grupo y se trabajó harto ahí. Y también tú ves en todo ese tiempo que gente se va, que gente se queda. Era la primera vez que yo empezaba a escuchar tanto la palabra receso y como que me frustraba esa palabra. Era como desesperante. Era de verdad muy frustrante. Después de un tiempo, en el 2011, asistimos a la conferencia de Pitrufquén y tú ya ibas, yo ya había agarrado vuelo ya. Ya llevaba varios tiempos de presi, de vice, y estaba como ahí, de los vice y los presi, de los vice y los presi. Y estaba ahí, y estaba la vicepresidencia de bloque en ese tiempo, y uno ya iba así como, no, ahora sí me nombran, no, yo sé que sí. Y me nombraron otra vez, po. Y me nombraron y no salí. Y nuevamente el Señor te dice, es que no es cuando tú quieras. No es cuando tú quieras. Es cuando yo quiera. Dice el Señor. Y Dios ahí va tratando tu vida y fue forjando estos tiempos de trabajo local, distrital, de bloque en ese tiempo. Fue un tiempo de que Dios forjó con experiencias, con conocer personalidades, caracteres muy diversos y cómo Dios empezó a llenar de mucha paciencia para poder tratar con gente en que a veces tú dices, pero ¿cómo no entiendes? ¿Cómo no puedes entender? Y tú tienes que tener paciencia para poder explicar, para poder llegar. Y ahí va el Señor. Ya en el año 2013, a comienzo de ese año, yo recuerdo que ese año fue la conferencia de la denominación en Yanquihue. Y en mi casa se alojaron en ese tiempo, verano 2013, estuvieron todos los pastores de Punta Arenas. El pastor Raín todavía vivía, la pastora Ilia todavía vivía, y estaba el pastor Adán y la pastora Mirta, y los cuatro se alojaron en una casa. Y la noche antes de que terminara la conferencia y ellos iban el otro día, recuerdo que a mi papá hace que ellos hagan una oración por nosotros. Y como que cada pastor rodeó a alguien. Y yo tuve el privilegio de que quien orara por mí fuera el pastor Emilio Rey. No fuera que una persona particular, era un siervo del Señor. Era un siervo del Señor que Dios usó mucho tiempo y él oró por mí. Y yo recuerdo que él levanta mis manos y él me dice, hija, prepárate. Hija, prepárate porque se te vienen muchas responsabilidades, y él ora por esas responsabilidades. Es una oración que yo guardo en mi corazón. Después, en marzo de ese año, asistimos a una capacitación de escuela dominical. Y en esas yo siempre he sentido como una sensación cuando vamos a esas capacitaciones, en ese tiempo, íbamos como una situación, otra vez yo iba así, yo iba así. No sé los otros, no puedo hablar por los otros, pero yo iba, vamos a cumplir nomás. Vamos a cumplir porque es lo mismo, nos van a entregar un tema, después hay que hacer una actividad y de ahí nos vamos. Que uno iba como calculando incluso la hora de término. Y me recuerdo que el pastor que predicó, que no era de la ISA, y que fue invitado por el pastor Marcelo Andrade, era del Consejo de los Pastores de Río Negro, del Consejo de Pastores de Río Negro, pastor Beltrán, no me acuerdo su nombre ahora. Él estaba hablando a los maestros. Y él le hablaba a los maestros, y yo estaba en Pellines. Y yo estaba aquí. Estaba así como por donde está la TAI. Y más encima yo estaba así como en una actitud, así como de cansada. Porque a lo mejor todos hemos venido una vez a la iglesia así, como que, hay que ir nomás, hay que cumplir. Pero como, Yo estaba así. Sábado en la mañana, después de una semana de estudio, yo quería dormir y tenía sueño. Y el pastor me queda mirando y me apunta y me dice, ven. Y todos callados, como vergüenza.
Yo tengo guardado ese video porque me recuerdo que mi sobrina, la Javiera Schmauk, andaba muy pegote con mi celular y lo grabó. Grabó ese momento porque él fue así como muy marcado. Dijo, tú, ven. Y como que, yo pues, iré. Y yo fui, esas son de esas oraciones que marcan tu vida y te ministran. Me dijo, hija, yo a ti no te conozco, yo nunca te he visto, yo no sé quién tú eres. No sé de quién eres hija, no sé quiénes son tus padres, no sé cuál es tu rol en la iglesia. Pero yo veo que de ti salen jóvenes y niños que se van a levantar gracias a tu enseñanza. Y son más jóvenes que niños. Y empezó a hablar así. Yo no sé por qué yo te estoy hablando a ti esto. Yo no sé por qué te lo estoy diciendo. Y a través de mí empezó a orar por toda la juventud y así y así. Y esa fue su oración. Después, eso fue a principios de marzo, en abril, me recuerdo que invitaron al hermano Teo. Uno siempre... Nosotros tenemos un chiste con Diego, con el hermano Teo. De repente cuando el hermano Teo se baja, como que todos se asustan. Nosotros decimos, dale, vamos a hacer un cerco para que no se baje. Pero recuerdo que, típico hermano Teo, nosotros le damos libertad, él expone con autoridad y su mensaje es súper directo. Y yo recuerdo que ese día yo pasé adelante. Yo pasé y él oró por mí. Y esa fue ya la última oración que yo tuve antes de mayo de ese año. Y él me dijo, hija, se te viene una responsabilidad con los jóvenes. Y yo te usaré en ese tiempo. Y prepárate porque vas a hacer grandes cosas y moveré y te entregaré palabra y cada una de esas palabras se cumplió. De esas tres intervenciones de Dios con estos tres siervos del Señor se cumplieron. Porque ya en mayo del 2013 yo asisto a la unión y paso a una terna junto al hermano Claudio, al hermano Alex. Recuerdo que antes de mí nombraron a muchos y todos habían dicho que no. Y yo entré otra vez sola porque los que han entrado a la iglesia de la Unión, los copigües, en ese tiempo, no sé cómo estará ahora, pero tenían sus salas de escuela dominical y eran como chiquitas. Y entraron ahí y habían como 20 pastores y me pusieron al medio ahí. Y ya todos dijeron que no, así que cuando yo dije que sí, como que todo bien, al fin. Al fin alguien dice que sí y me dijeron que era para la terna de presidencia. Yo pensé que lo típico de mi vida iba a ser a la tesorería, porque Dios trató mi vida con los dineros. Pero me nombran para la terna de presidencia y de ahí ya pasó Alex, pasó Claudio y los dos dijeron que sí. Y recuerdo que cuando pasó el conteo de votos, ya como que Alex empezó a quedar atrás y después íbamos con Claudio, uno y uno. Yo ya estaba mal ya. Uno se pone como nervioso y después se acabó la terna y quedamos empate. Y después alguien dijo, no, aquí quedaron 2 votos. Y salieron en favor a mí. Y claro, yo lo primero que hice fue llamar a mi mamá y contestó Samuel. Contestó mi hermano y cuando yo le dije, oye, ¿quién es el presidente nacional? Y recuerdo esas cosas, uno las atesora, somos como que dio una explosión de alegría y de regocijo porque yo había quedado en la presidencia y fue un tiempo de parte del Señor junto a ese equipo con el que quedamos, que cada uno de los temas que se trabajaron en cada uno de los programas fueron literalmente entregados por Dios. Fueron las primeras veces en que yo escuché la voz de Dios y que me decía, esto lo tienes que exponer así, este programa lo tienes que trazar así. En cada uno de los viajes yo escuchaba cómo Dios me daba los temas para un congreso. Los 2 que me tocaron presidir en su mayoría y el último que uno lo planeó porque ya asumió quien está actualmente en la presidencia. Pero yo vi cómo Dios me llevó a eso.
me llevó a eso, a trabajar, y cómo Dios siguió tratando mi carácter, incluso hasta lo último, porque cuando en el año 2018 yo entrego la presidencia, yo la entregué muy frustrada. Yo la entregué frustrada, yo no me imaginé terminar el proceso de esa manera, estaba pasando un tiempo de cesantía, como de quebrantos emocionales, estaba así como, no sé, como que no me sentía satisfecha, no me sentía bien. Y en mi humanidad yo sentí que nadie valoró el trabajo, que nadie valoró el desempeño que uno realizó, por así decirlo. Yo vi que, por ejemplo, de otros distritos, y yo se lo comenté a la Yossi, que con ella hablamos harto de eso, que yo vi, por ejemplo, cómo Dios trató mi carácter ahí, que del distrito 4, donde ella era asesora, llegaron con un Galvano, llegaron con Rosa, y yo le dije, hermana, yo estoy contenta por ti, me alegro, pero yo le dije a ella, también me siento muy insatisfecha, porque fueron 5 años en que hubo un desgaste tan grande y ni un gracias te dieron, ni un gracias, más allá del Galvano, Rosa, eso como que es lo de menos, pero también después Dios va en la soledad y te dice, hija, tú no le trabajas a los jóvenes, tú me trabajas a mí. Y yo voy a retribuirte y yo voy a pagarte, porque yo no soy deudor de nadie. Y esos fueron tiempos de consolación en que Dios trató mi carácter y me llevó hasta ahora. Después pasa ni siquiera un año. Ni siquiera un año y me nombran para ir a la terna nacional de las escuelas dominicales. Sale la hermana Andrea Balboa, que hoy descansa en la presencia del Señor. Y asumo, y yo me imaginé que iba a ser un trabajo más relajado, pero sin imaginarme que en junio del 2020 ella me iba a llamar para decir, tengo cáncer y en septiembre ella ya me delega todos los derechos, las decisiones y las autorizaciones, por así decirlo. Y eso fue fuerte, porque cuando ella me entrega el trabajo, ella me escribe muy temprano en la mañana, y yo recuerdo que en esa época a mi mamá la habían operado y yo estaba como muy al pendiente de si quería levantarse, como que en ese tiempo yo no estaba presencial, 2020, pandemia, y en ese momento yo escuché que alguien dijo Ruth, y así como cuando a Samuel lo llamó la voz de Dios y fue donde Elí a preguntar qué quería, y yo me levanté, mamá, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Te ayudo a ir al baño? Porque apenas se levantaba también. Y me dijo, no, me despertaste, yo estaba durmiendo más encima. Y ahí, cuando yo escucho eso, veo mi celular y la hermana Andrea escribiéndome, Ruth, yo acabo de renunciar, eres a la primera que se lo digo, no se lo he dicho al presidente de la denominación, pero quiero decírtelo a ti, yo hoy te entrego todos mis derechos, mis trabajos, y renuncio ni siquiera a cumplir, porque ya su situación se había realmente agravado. Y quedé plop. Quedé plop porque estaba nuevamente en un trabajo nacional que uno no había buscado. En todo este tiempo, yo puedo decir con todo mi corazón que Dios llama y Dios trata tu vida. Nadie es menos y ningún trabajo es inferior. En todos mis procesos que he pasado desde esos 13 años hasta hoy, ninguno de los procesos ha sido inferior. Y no hay capacidad, no hay edad, no hay rangos para no asumir una responsabilidad. Incluso hay que tener mucho cuidado cuando uno le dice no a Dios, porque no es cuando tú quieras. No es cuando tú quieras, es cuando Él quiera. Es cuando Él quiera decir, ya, hasta aquí terminas, ahí terminas.
cuando Él quiera. Uno tiene que tener tanto cuidado porque uno puede decir no y las palabras tienen poder. Después cuando tú quieras, no, ya no me sirves. Y hay otro que tiene otro corazón y es quiero. Hay que tener mucho cuidado con eso. Dios nos usa y Él cambia nuestras modalidades, así como lo hizo con Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo de oídas, yo simplemente veía cómo otros lideraban. Y ahora Dios me tiene liderando por su misericordia, por su favor, por su gracia, no por mis méritos, sino por los méritos de Jesús, porque a Él le place. Y Dios le place también usarnos a todos nosotros, a ti, a mí, en el momento que Él nos quiere usar. Muy pronto se nos va a acercar un cambio de directorio aquí a nosotros, tanto local, tanto distrital y tanto nacional. Y a quien quiera y como quiera Dios, tú solo disponte. Disponte porque el corazón humilde y sencillo, Dios lo usa. Dios lo usa y lo trata y Dios trabaja en tu vida para llegar a un tiempo de darlo todo. Esa oración que mi papá siempre decía cuando un día le dijimos ya no, yo no quiero ir a la iglesia porque ya teníamos 18 años y podíamos decir si sí o si no. Y él oró aquí para pedir por el fuego de Jeremías. Esas oraciones se hacen carne hoy en mi vida. Y como sé cada una de las oraciones que su familia o de personas tienen hacia ustedes, se hacen latente. Dios nos guarde, chicos, y de todo corazón dejémonos usar por Dios. Él nos va a usar en la medida que nuestros corazones también se lo permitan. Él no es un Dios impositivo. Él acepta tus no. Él acepta todos tus rechazos. Él no obliga a nadie. Pero después tengamos mucho cuidado porque cuando queramos retomar, Él va a decir también, no. Porque no es cuando tú quieras. Es cuando Dios desea y cuando Dios quiere darte algo, tómalo al tiro. Tómalo inmediatamente porque Dios te va a usar. No va a ser la experiencia de algunos y no te sientas pequeño ni pequeña ante las experiencias de muchos, porque Dios a ti te va a dar tus propias experiencias. Y tú vas a contar tus propias historias de cómo Dios te va a usar. Que Dios mucho les bendiga y sigamos trabajando para la obra del Señor.